Llegamos a la última parte de nuestro estudio de la disolución de la relación laboral y de la serie de nuestros videos. Estudiaremos la integración y el cálculo de la liquidación, por un lado. Por el otro, revisaremos algunas generalidades sobre esta en relación a su negociación. Acabamos de aprender lo relativo al finiquito, que es donde se pagan todas las prestaciones pendientes al trabajador. Y como lo habíamos definido antes, en la liquidación se pagan las indemnizaciones correspondientes, en nuestro caso por despido injustificado. Por lo tanto, es preciso volver a subrayar que, cuando se trate de una disolución de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, concretamente el caso de la separación motu proprio o renuncia, como se le conoce, así como el despido justificado, únicamente procede el pago al trabajador del finiquito que ya hemos estudiado. Claro, también hicimos el comentario, y más adelante insistiremos, en que en el despido justificado además será necesario hacer el pago de la prima de antigüedad. Así, solamente cuando exista responsabilidad patronal en la disolución de la relación laboral, y concretamente nos referimos al despido injustificado, es cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje puede condenar al patrón al pago de las indemnizaciones que integra la liquidación, siempre que efectivamente se compruebe ante la misma que existió el despido injustificado. Continuamos pues calculando la liquidación de la gobernanta, que es el caso concreto que estamos usando para nuestro estudio. Lo primero que debemos hacer para iniciar el cálculo es establecer el salario diario integrado indemnizatorio. Para ello, es preciso conocer los importes por día de las prestaciones que integran el salario para estos efectos. Como ya habíamos visto en otro video, la integración del salario indemnizatorio se lleva a cabo con el salario diario ordinario más la parte proporcional, la que corresponda a un día, de todas las prestaciones que 1. Hayan sido cotizadas con el salario diario ordinario, y 2. Sean de las que integran el salario. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener la parte proporcional a un día de todas las prestaciones que integran el salario, con una excepción importante ya mencionada. Las únicas prestaciones del finiquito que acabamos de estudiar que no se van a tomar en cuenta para obtener el salario diario integrado son el horario extraordinario, las horas extras, y 2. Los días de descanso laborados, porque es criterio jurisprudencial que estas prestaciones para fines indemnizatorios no integran el salario. Así tenemos que al salario diario ordinario le sumamos 1. El importe proporcional diario del aguinaldo, 2. Igual importe de las vacaciones, 3. La prima vacacional y, en nuestro caso particular, la prima dominical. Y tenemos que la parte proporcional del aguinaldo para estos efectos se obtiene dividiendo el monto total anual entre los 365 días del año, siendo este el importe de 24 pesos con un centavo. Para las vacaciones y su prima procedemos de la misma manera. Dividimos el monto total anual que le corresponda al trabajador por el año de servicios que esté en curso al día de la disolución entre 365. En nuestro caso de estudio, la gobernanta se encontraba laborando su 9º año, por lo que le corresponden 8.179 pesos con 78 centavos de vacaciones, que divididos entre los 365 nos da 22 pesos con 41 centavos. La prima vacacional correspondiente a ese año
Igualmente la dividiremos entre los 365 para obtener 5 pesos con 60 centavos. Y finalmente, para la prima dominical, como ya teníamos calculado su importe anual, podemos dividir esa cantidad entre los 365 para obtener su parte integrante, que es 14 pesos con 75 centavos. De esta manera, resumimos que el salario integrado indemnizatorio se compondrá de la sumatoria de 1. El salario diario ordinario más la parte proporcional de aguinaldo que corresponde a un día, igual parte proporcional de las vacaciones, así como de la prima vacacional, y en nuestro caso particular, porque la trabajadora realizaba normalmente sus actividades en domingo, la prima dominical. Como decíamos, la sumatoria de estos elementos nos darán como resultado el salario diario integrado indemnizatorio, que importa 651 pesos con 4 centavos. Con lo anterior, de acuerdo al artículo 89 de la ley, podemos comenzar a determinar los 3 conceptos indemnizatorios del despido injustificado. En primer término, la indemnización constitucional. Sancionada por la fracción 22 del apartado A del artículo 123 constitucional, reglamentada por el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que establece los 90 días de salario. Evidentemente, nos dice el artículo 89, conforme al salario que nosotros denominamos como indemnizatorio y que hace un momento ya obtuvimos, para lo cual basta multiplicar los 90 días establecidos por el salario diario integrado indemnizatorio que ya conocemos. Así, la indemnización constitucional, de acuerdo a nuestro caso, será de 58.593 pesos con 60 centavos. También es menester recordar que solo es procedente una vez que la Junta tenga por acreditado el despido injustificado. Como punto final a este concepto, es preciso entrar al estudio de un punto que suele causar confusión. Me refiero a la procedencia de los 20 días de salario por cada año de trabajo prestado que establece la fracción 2 del artículo 50. Al respecto, es preciso decir que cuando el trabajador demanda la indemnización constitucional que acabamos de ver, no podrá exigir simultáneamente esta otra indemnización. Es decir, no se pueden demandar simultáneamente, porque una excluye a la otra. El trabajador debe de elegir entre la indemnización constitucional o el pago de los 20 días que ahora vemos, por lo que jamás existirá posibilidad jurídica de que un patrón se enfrente a estas indemnizaciones al mismo tiempo. Las razones para lo anterior atienden a la naturaleza de la indemnización, ya que su finalidad es la de resarcir o recompensar al trabajador del perjuicio que se le ocasiona por no poder seguir laborando en el puesto que desempeñaba por una causa ajena a su voluntad. Constituye una compensación para el trabajador que no puede continuar desempeñando su trabajo a pesar de que sea su voluntad mantener la relación de trabajo. Lo anterior hace que identifiquemos 2 claros supuestos de procedencia para la indemnización de 20 días. Bien, porque el patrón no quiere reinstalarlo al trabajador en sus actividades, bien porque aquel se vea obligado a romper la relación laboral por una causa imputable al patrón. Conociendo lo anterior, es fácil darnos cuenta que en realidad esta indemnización se presenta únicamente 1.
Cuando el trabajador, ante el despido injustificado, demanda al patrón para que cumpla el contrato de trabajo, es decir, para que lo reinstale, y la relación laboral continúe, siempre que el patrón se niegue a hacerlo. O, en el otro caso, que se trata de una separación de la que nosotros hemos llamado culpa in patronus, recuérdese que es nuestro propio término, o sea, una disolución de la relación laboral por causas imputables al patrón. Igualmente se relaciona con la negativa del patrón a continuar con la relación laboral. Así vemos cómo esta indemnización de los 20 días se contrapone a la constitucional que acabamos de estudiar, porque esta última presupone necesariamente la ruptura de la relación laboral, ya que el trabajador no tiene ninguna voluntad en continuar con la prestación de sus servicios. De esta manera, podríamos hacer una pequeña síntesis para cerrar nuestro estudio insistiendo en que 1. No es procedente demandar la indemnización constitucional junto con la de los 20 días, porque una excluye a la otra. 2. La indemnización constitucional procede en las acciones de disolución de la relación laboral, exclusivamente por despido injustificado. 3. La indemnización de los 20 días procede en las acciones de reinstalación o separación culpa in patronus, o sea, una disolución de la relación laboral por causas imputables al patrón, para el caso de que la relación laboral no continúe por negarse el patrón a ello. 4. Por tanto, cuando se exige la indemnización constitucional, el trabajador no desea continuar con la relación laboral. Es su deseo legitimar la ruptura del vínculo. 5. Por el contrario, en la exigencia de la indemnización de los 20 días, el trabajador sí quiso continuar con la relación laboral, pero no pudo continuar por oposición del patrón. 6. Para la procedencia de la indemnización constitucional, se requiere acreditar ante la Junta el despido injustificado. 7. Para la procedencia de la indemnización de los 20 días, el patrón debe, dentro del proceso instaurado por el trabajador ante la Junta, negarse a la continuación de la relación laboral. Y finalmente, 8. Existe la posibilidad jurídica de que el trabajador inicie demandando la reinstalación, donde la consecuencia de que el patrón se niegue es la indemnización de los 20 días, y cambie su acción por la de disolución de la relación, y consiguiente reclamo de la indemnización constitucional, y viceversa, lo cual es poco recomendable para el mismo trabajador. Continuemos con nuestros conceptos indemnizatorios. En el segundo punto tenemos la prima de antigüedad, establecida por la fracción 1 y 3 del artículo 162, que establecen el derecho de 12 días de salario por cada año de servicios a los trabajadores que sean despedidos, justificada o injustificadamente. Al respecto, como se venía estableciendo por el precepto citado, esta prima será la única indemnización que se encuentre presente en todas las disoluciones laborales por despido. También es necesario recalcar algunas de sus características más esenciales para explicar por qué ésta no integra el salario, como si lo hacen las demás primas, de vacaciones y dominical. Y es que es una prestación que se otorga a los trabajadores cuando concluye la relación laboral. Esto es, tiene como presupuesto la terminación de la relación de trabajo,
elemento contrario a las prestaciones integradoras del salario, que estudiamos en el video correspondiente, que se dan por el trabajo prestado. No constituye un incremento al salario que se pague periódicamente, sino que se entrega en una sola ocasión, característica que se contrapone a lo ordinario y permanente que tienen las que sí integran al salario. Se genera por cada año de servicios, independientemente del periodo que labore el trabajador. Aunque el monto está establecido en la Ley Federal del Trabajo, 12 días por cada año de servicios, no obstante, dada la naturaleza de las disposiciones que integran este ordenamiento jurídico, esto es, que en ellos se regula el mínimo de los derechos de los trabajadores, dicho monto puede ser incrementado de manera convencional por las partes y, por tanto, puede exceder los límites legales. Lo sabemos siempre que se pacte así por las partes. El objetivo de esta prestación consiste en reconocer el esfuerzo y colaboración permanente del trabajador por los servicios prestados al concluir su relación laboral. Tiende a recompensar los años de servicio prestados acumulados. Con esto en mente, pasemos a su cálculo. La ley prevé una forma muy particular de salario para su cotización, que la encontramos en el artículo 486. Este nos dice que la base será el producto de multiplicar el salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación de trabajo por 2, o sea, el doble del salario mínimo de la zona, sea A o B. Así, por lo general, para cotizar esta prima, se tendrá que ubicar el salario mínimo general vigente en la zona y multiplicarlo por 2. El resultado será la base sobre la que se calculará la multiplicación de los años de servicio. Sin embargo, es preciso conocer que sobre esta prestación existe una regla para casos específicos. Es criterio jurisprudencial que, si el trabajador tiene por determinación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos un salario mínimo profesional o le aplica por analogía de actividades uno de ellos, el cálculo se tendrá que realizar conforme a este. Lo anterior es considerado porque si bien la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, al ser la facultada para determinar a qué tipo de actividades corresponde percibir un salario mínimo profesional, la lista que los contiene no debe considerarse limitativa, porque puede existir una gran variedad de actividades no definidas expresamente en esta. Y, como de hecho existen, pero a la vez desarrolladas de forma similar o análoga a las previstas. Por lo tanto, si la labor desempeñada por el trabajador es especializada o profesional en oposición a general, éste tiene derecho a recibir el pago de su prima de antigüedad acorde con el salario mínimo profesional que análogamente le corresponda, salvo que contractualmente tenga derecho a una cantidad mayor. Lo anterior, además, queda en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en la fracción 7 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad, principio que ya hemos estudiado desde los primeros videos de nuestro curso. De esta manera,
la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para el 2014, consultable en su página de internet, que en este momento está apareciendo, establece en su número 43 que los trabajadores recamarero, recamarera en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje tendrán un salario mínimo profesional diario de 85.5 centavos para la zona geográfica A y 80 pesos con 23 centavos para la zona geográfica B. Por lo que, en aplicación del criterio jurisprudencial referido, a la gobernanta de nuestro caso concreto le aplicarán los aludidos salarios para el cálculo de su prima de antigüedad, ya que por supuesto que existe analogía en sus funciones. De esta manera, el sentido de la explicación es que, en muchos casos, no vamos a encontrar en la lista el nombre del puesto o trabajo, pero debemos recordar que si existe una analogía o semejanza profunda entre la actividad referida por la lista y la del caso concreto que nos ocupe, ello será suficiente para aplicar esta regla específica que venimos estudiando. Y bien, si recordamos que en nuestro caso hipotético de estudio nos encontramos en Baja California Sur, que pertenece a la zona geográfica A, tenemos que multiplicar el salario mínimo profesional diario de 85 pesos con 5 centavos por 2, lo que nos dará nuestro salario base de cotización para la prima de antigüedad, un total de 170 pesos con 10 centavos. Ahora bien, para su cálculo, es prudente también precisar que, de acuerdo a reiterado criterio jurisprudencial emitido por la extinta cuarta sala de nuestro máximo tribunal, pero que aún no pierde vigencia, la prima de antigüedad se tiene que pagar, en primer lugar, 12 días por cada año elaborado. Y por otra parte, se tiene que pagar la parte proporcional del año en que se suscita el despido. Para la primera parte, en nuestro caso concreto, no existe mayor dificultad. La gobernanta había cumplido 8 años de servicio, por lo tanto, basta multiplicar el salario base de cotización que acabamos de obtener por 12, que son los días establecidos por el 162, y enseguida ese producto por los 8 años laborados, a fin de obtener los 16.329 pesos con 60 centavos. Un poco más complejo es la segunda parte. Sin embargo, podemos llegar a ella gracias a la regla de 3. Multiplicamos los días efectivamente laborados de su 9º año de servicio por 12, que es el monto de la prima. El producto lo dividimos entre los 365 días del año y el resultado serán los días que se tienen que pagar. Es decir, se multiplicará por nuestro salario base de cotización y así obtendremos el importe proporcional al 9º año que por prima de antigüedad se le tiene que pagar a la trabajadora, de 557 pesos con 92 centavos. Ahora, basta con sumar nuestros conceptos para saber cuánto es lo que hay que pagar a la gobernanta por concepto de la prima de antigüedad, que es un total de 16.887 pesos con 52 centavos. Para terminar con este concepto, es preciso señalar que el salario para su pago
siempre será aquel que corresponda al último día de la relación laboral. Continuando, en tercer lugar tenemos a los salarios vencidos, que como recordamos son los salarios que debió de haber percibido el trabajador desde la fecha del despido hasta que se cumpla el laudo. Estos se encuentran su fundamento en el segundo párrafo del artículo 48. Se calculan conforme al salario diario integrado indemnizador que estudiamos. Y es importante hacer hincapié que su máximo condenable es por un año, tiempo después del cual se empezarán a computar intereses. Y al igual que la indemnización constitucional, solo es procedente una vez que la Junta tenga por acreditado el despido injustificado. De esta manera, si el proceso ante la Junta durará un año y además ésta concluyera que sí hubo despido injustificado, tan solo por este concepto se condenaría a la patronal por un total de 237,629 pesos con 60 centavos. Y bueno, para hacer un resumen conclusivo de nuestro caso de estudio, analicemos lo siguiente. La gobernanta, que ganaba un salario diario ordinario de 584 pesos con 27 centavos, cuyo salario diario integrado indemnizatorio es de 651 pesos con 4 centavos, puede demandar una indemnización constitucional por el importe de 58,593 pesos con 60 centavos, más su prima de antigüedad, independientemente de que acredite o no el despido, por 16,887 pesos con 52 centavos. Y sus salarios vencidos, si el proceso durará un año y en él se acredite el despido injustificado, serían por 237,629 pesos con 60 centavos, arrojando un total por concepto de liquidación bajo las circunstancias estudiadas de 313,110 pesos con 72 centavos. Con lo cual tenemos producida de esta manera nuestra liquidación. No me parece innecesario mencionar que, a excepción de la prima de antigüedad, estos conceptos no necesitan que redactemos recibos como en el finiquito, porque de ser procedentes se pagarían ante la propia Junta, exclusivamente dentro del proceso que haya instaurado el trabajador.